Baisha patemimbo de cuera. Coangañameta guaraní, página 55. Fecha miércoles 19 de agosto de 2020. Dice, coordina las palabras con sus cualidades y determinantes. Hoy vamos a dar eso en guaraní. Unas cuantas palabras que nos ayudan a determinar una oración. Cuando yo quiero hablar de algo, yo tengo que decir, por ejemplo, yo tengo este lápiz y digo este lápiz. En guaraní se dice de otra forma. Si yo quiero hablar de una silla, nuestra silla que estaba en una clase, yo puedo decir esa silla. O si quería hablar de un árbol que estaba afuera, yo tenía que decir aquel árbol. Y vamos a cambiar ahora en guaraní. Fíjense a este niño que tiene una flor en su mano. Entonces esta flor es linda. Y en guaraní se dice ko ubotu y pona. Se usa la palabra ko para decir este. Ko, él dice entonces ko ubotu, mira su flor y está diciendo eso. Ko ubotu y pona, es linda. Ko es para decir entonces este. Voy a escribir acá para que ustedes se acuerden nomás. En cambio, este niño que hace está mirando un barquito que está un poco cerca y dice pe uga i pita ha hobu. Ese barquito es rojo y azul, tiene esos colores. Habla entonces de ese. Cuando yo digo P, estoy diciendo ese. Algo que está un poco cerca mío, pero no está así en mi mano como el lápiz, ¿sí? Y por último tengo a un niño que mira una mariposa lejos. Dice, amo panambi tuisha. Aquella mariposa es grande. Amo se usa entonces para decir aquel o aquella, ¿sí? También podemos decir allá, allí, pero lo que está más lejos, ¿sí? Sería para eso. Y vamos a repetir, se dice ko cuando tengo cerquita, pe cuando está un poco cerca pero no tanto, amo cuando ya está lejos. Sabiendo eso, vamos a hacer ahora el ejercicio que tengo acá. Dice, amba apo. Amba apo significa trabajo. Completo, amo imba. Coloco, ko, pe o amo. Amoí, ko, pe, tera, amo. Vamos a usar cualquiera de esos tres. Ustedes van a elegir y van a colocar acá. ¿Qué es lo que dicen cada uno? Dice, o que es puerta. Yo puedo decir, ¿qué puedo decir? Puedo decir ko o que. Ko, ¿qué era? Era este o esta puerta. Tiene sentido. Ahí veo también apuika. Apuika es una silla. Yo puedo decir otra vez ko. Depende de ustedes. Ko, apuika. Después tengo caray. Caray es señor. Puedo decir pe caray. Pe caray o ese señor viene. ¿Sí? Después oga. Puedo ver una casa que está lejos. Entonces, ¿cómo voy a decir si es lejos? Tengo que decir aquella casa. Y en guaraní es amo. Amo, oga. Y ustedes le van a ir agregando de a poco con el tiempo después de aprender a usar esto. Después tengo mitad. ¿Qué puedo decir con mitad? Puedo volver a usar pe, mitad. Pe, mitad. Y por último, ao. Ao es ropa. Puedo decir amo ao, aquella ropa. Seguramente está colgada porque se lavó y yo puedo decir amo ao y poti. Aquella ropa está limpia. ¿Sí? De esa forma entonces vamos a ir preparando. Ustedes eligen cualquiera de estas tres opciones. Ko, pe, amo, que es lo que estamos aprendiendo a usar. ¿Sí? Estas palabras de repente todavía no vamos a saber bien, pero repitan nomás y acuérdense qué significa para que podamos usar. Después dice, digo cómo son, amoi, va ella pa con amba. Yo les voy a dar una característica a estas cosas, a lo que me aparece aquí. Por ejemplo, dice cure. ¿Qué animal era cure? Era el cerdo. ¿Qué puedo decir por cure? Puedo decir, si yo no me acuerdo, voy a revisar, yo tenía ya unas cuantas palabras, ¿se acuerdan en guaraní? De características de alto, bajo, pequeño, grande, corto, largo, limpio, sucio, gordo, flaco, mucho, poco, rápido. Tengo todo en mi libro.
¿Qué puedo decir de curé? Yo puedo decir que el curé, como es gordito, puedo decir curé, cura. Y voy a copiar acá, cura. Ahí. Jaija es lápiz. ¿Qué puedo decir de lápiz? Puedo decir que es largo. Acá, puku era largo. Jaija, puku. Zapatú, ¿qué puedo decir de zapatú? Voy a decir que es limpio, un zapato lindo, limpio. Zapatú poti. ¿Entienden? Van a ir buscando ustedes cualquiera de las palabras que ya aprendieron que les gustaría poner. Yagua, ya saben que es yagua. Yagua es perro, muy bien. ¿Y qué puedo decir del perro? Puedo decir que es, por ejemplo, lento, que está acá. Behue, yagua, behue, está caminando lento y le voy a poner eso. Behue. Después, casó. Voy a decir ahora que el casó, el pantalón, está sucio. Que-a, casó, que-a. Que-a. Y por lo último tengo pacoba. ¿Qué puedo decir por pacoba? Puedo decir que es grande. La banana es grande. Pacoba, tuisha. Tuisha. ¿Entienden? De esa forma ustedes van a ir completando. Practiquen estas palabras. Si ustedes estaban practicando estas características, les va a ser fácil recordar para poder darle a estos ese nombre, ¿sí? Para describirle a ellos. Hasta ahí la tarea de hoy.